Roldancio de Metro de Madrid, y tengo el privilegio de que hace unos meses la presidenta de la Comunidad de Madrid me pidió que organizásemos un curso con la Complutense para hablar del transporte público. Yo soy así, ya le dije, ven, encantada, no te preocupes, nos vamos a poner a organizarlo, y tengo la suerte de que hemos conseguido tener un panel de expertos profesionales que nos vienen a contar todo lo que están haciendo respecto al transporte público y, sobre todo, lo más importante, todos los datos y KPIs que hasta el momento no se habían hablado con la transparencia que nosotros estamos hablando respecto al tema de la financiación, por ejemplo, de los billetes o de el qué nos está sucediendo ahora con todos los problemas que estamos teniendo en el transporte público, lo que hablábamos ayer de la tormenta perfecta. Una de las cosas que uno de los estudiantes me dijo es, porque si recordáis ayer por la tarde hablábamos de que uno de los problemas que tenemos en el sector es la falta de capital humano. Nos encontramos que cada vez tenemos menos ingenieros, menos técnicos, y cada vez es más difícil, o vemos cómo se van robando de empresas o van pasando de empresas a empresas, pues porque nos falta eso, ¿no? Capital humano. También nos pasa lo mismo en la parte de la mano de obra menos cualificado o cualificada desde otro punto de vista, ¿no? Toda la parte técnica, toda la parte de formación profesional, no somos capaces de convencer a los jóvenes de lo bonito que es esta profesión y de lo importante y sobre todo el tirón que tiene. O sea, es increíble. Yo llevo 20 años trabajando en el sector del transporte. Desde que yo salí de la escuela, antes de salir de la escuela, no he dejado de trabajar ni un minuto de mi vida. O sea, ni un minuto. Yo no sé lo que es el paro. O sea, es un sector en el que hay muchísimo trabajo y en el que hemos trabajado mucho y no sabemos qué es lo que pasa con la gente joven, que no conseguimos animarla a que estudie esto. Y uno de vosotros, uno de los estudiantes, me decía, es que yo creo que la gente joven el transporte público lo ve como algo antiguo, ¿no? Es como algo muy pasado de moda. Y digo, ¿cómo algo pasado de moda? Digo, pues yo vengo a contaros hoy algo para que veáis que no está pasado de moda. Hemos hablado de todas las infraestructuras que se están desarrollando, de lo eficientes que somos en el transporte público. Bueno, pues uno de los retos que tenemos es la transformación digital. Ayer lo decíamos, tenemos que hacer un transporte público cada vez más eficiente y cada vez más al servicio del usuario. Y el usuario lo que pide cada vez es tener más información y sobre todo tener la posibilidad de elegir en todo momento. Afortunadamente, las nuevas tecnologías de información nos ofrecen esa posibilidad, y eso es lo que yo os vengo a contar hoy. Cómo el transporte público se está transformando digitalmente en lo que va a ser el futuro, ¿no? El transporte público muchísimo más digital. Voy a coger el... Bien. Pues, como os decía, ahora nosotros hablamos de ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes son aquellas en las que va a tener un transporte público que va a ser vertebrador y en el cual los usuarios van a poder elegir, pero sobre todo fundamentalmente basado en la posibilidad de elección. En la posibilidad de elección de cada uno de los usuarios y además posibilidad de elección en tiempo real. Cada uno de los problemas que tenemos, si tenemos una incidencia en carretera, tendremos que dar la posibilidad a los viajeros de que puedan utilizar los medios de transporte que puedan adaptarse a una movilidad muchísimo más eficiente, ¿vale? En cada momento. Pero sobre todo darles la posibilidad de elección, buscando la intermodalidad, como decíamos, y acoplando estos nuevos modos de transporte blando que esta mañana nos contaba Luismi, y que de alguna manera lo que nos está haciendo es mover parte del sector, o parte de nuestros clientes, ¿no?, del transporte público a estos modos de transporte blanco. Pero tenemos que ser suficientemente ágiles para conseguir plataformas intermodales que aúnen todos los modos de transporte. Por lo tanto, tenemos que ir a una movilidad inteligente, una movilidad basada en los datos, básicamente, basada en los datos. Y tenemos que innovar, y hay dos maneras de innovar. Una es la parte en la que estamos desarrollando y crecemos porque hacemos update de los sistemas que tenemos, o innovaciones disruptivas. ¿De acuerdo? Son las dos modos en los que tenemos que innovar. Estamos acostumbrados, vosotros lo veis, ayer hablábamos de los teléfonos, a cómo hacemos los updates de las aplicaciones o los updates de los sistemas, ¿de acuerdo? O sea, básicamente evolucionamos porque los sistemas de información nos obligan a evolucionar, pero también es necesario hacer esa innovación disruptiva. Y sobre todo, ¿por qué? Pues porque ayer lo hablábamos. Nuestro objetivo es que el transporte público tenga cada vez más usuarios, y para que tenga cada vez más usuarios lo que tenemos que hacer es dar
un mejor servicio. Y un mejor servicio es mejorar frecuencias, hacer un menor coste, una reducción de los plazos, sistemas abiertos, menor impacto, y todo ello lo vamos a conseguir si nos apoyamos en las nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías lo que nos van a permitir es esto, ¿no? Es dar a los viajeros la información en tiempo real y adaptar, sobre todo, la oferta que damos de servicio público, de servicio del transporte, a la demanda que tenemos en esos momentos. ¿Hacia dónde caminamos? Lo hemos hablado en todas las ponencias, hemos hablado de interoperatividad, intermodalidad. O sea, los operadores de transporte público, lo que no tenemos que estar ajenos es que han venido otros modos de transporte para quedarse, y lo que tenemos que ser es tremendamente generosos y, sobre todo, trabajar las administraciones públicas para que todos estén conectados. El viajero lo que quiere tener es una única plataforma en la que a golpe de clic sepa cómo se tiene que mover, e incluso ya a golpe de clic tenga ese billete en el que, lo que nos contaba ayer Gregorio por la tarde, no tenga que estar cambiando de billete o tenga que estar viendo diferentes horarios, o lo que nos contaba por la mañana Ana Pastor, la necesidad de que todos los medios estén conectados para que el viajero pierda cuanto menos su tiempo, porque, como bien decía Miguel esta mañana, el transporte público y la eficiencia del transporte público se mide en el tiempo que destinamos en usar ese movimiento, con lo cual ya no es cuestión de coste, sino de tiempo. Necesitamos ser cada vez más eficientes en el tiempo de viaje. Y todos conocéis las nuevas tecnologías. Se habla de inteligencia artificial, se habla de blockchain, se habla de big data, todo nombres que decimos, bueno, ¿esto realmente qué es? Pero tangible en el transporte público, ¿qué es? Bueno, pues yo lo que os traigo aquí hoy son ejemplos de cómo hemos puesto al servicio del ciudadano las nuevas tecnologías, las tecnologías disruptivas, para crear proyectos ya tangibles que están puestos a vuestro servicio. Si cogéis el metro podéis utilizarlo, si cogéis en el Consorcio Regional de Transporte esta mañana nos ponían ejemplos de ellos. Fijaros, según los datos publicados en el INE, en el año 2019, estamos hablando de datos antes de pandemia, se realizaron en torno a 3.102 millones de viajes, y estoy solamente contabilizando lo que es movilidad urbana. Solamente se está incluyendo, son datos del INE, solamente se incluyen los datos de movimientos en metro, y como decíamos, no todas las ciudades de España tienen metro, y los servicios regulares de autobuses. Estamos hablando de una media de 8,5 millones de viajes al día en España. Eso significa una información ingente de datos, una cantidad ingente de datos, en el que conocemos cómo se mueve cada uno de los ciudadanos de este país. Información que está a nuestra disposición en todas las plataformas. No sé si habéis tenido la oportunidad, muchos de vosotros conocéis la TTP, la que utilizamos nosotros en el Metro de Madrid. Esa información, y mejor nos lo puede contar Luismi, esa tarjeta tiene información de cómo realizamos los movimientos en la Comunidad de Madrid, cada vez que nos movemos, cada vez que hacemos ese token en los tornos de metro o en uno de los tornos de la MT, tenemos información de cómo nos movemos. Millones y millones de datos están a nuestra disposición. ¿Y qué es lo que hacemos con esos datos? Bien, pues esta mañana Luismi nos contaba que en el Consorcio Regional de Transportes lo que han utilizado es, en vez de hacer encuestas de movilidad, en las cuales llamaban a tu puerta para preguntarte la información de cómo te movías y sacaban las encuestas de movilidad, y que la última que se hizo de manera, vamos a llamar, rudimentaria fue en el año 2018, ahora disponemos, gracias a esta información, de forma diaria de encuestas de movilidad completamente efectivas día a día de cómo se mueven nuestros usuarios en la Comunidad de Madrid. En Metro de Madrid, por ejemplo, gracias a toda la información que disponíamos de Big Data, esos movimientos de nuestros usuarios, durante la pandemia fuimos capaces de habilitar un modelo matemático para establecer un control de aforos.
Un control de aforos que nos permitía que cuando empezamos a hacer la desescalada, cuando empezamos a salir de nuevo a nuestros puestos de trabajo y empezamos de nuevo a utilizar el transporte público, el Metro de Madrid, lo que hacíamos era controlar los aforos en las horas punta basado en la información que nos daban estos estudios de Big Data. Cada una de las estaciones que tiene Metro de Madrid tenía cuantificada en slots de 5 minutos el número de viajeros que teníamos que dejar pasar para conseguir que toda la red cumpliera la densidad que nos estaba exigiendo en esos momentos las autoridades sanitarias. Y eso lo verificábamos y lo modificábamos día a día, con la información que obteníamos del Big Data, de toda la información que nos llegaba a nuestros centros de procesamiento de datos. Pero fijaros, en Nueva York, sabéis que Nueva York abre 24 horas al día. Pues Nueva York, cuando llega la pandemia, una de las primeras cosas que tiene que plantear el Metro de Nueva York es cerrar por las noches. Y el problema que tenía es que los conductores de metro y el personal de metro, que normalmente viajaba utilizando la infraestructura de metro para llegar a sus puestos de trabajo, no podía viajar de ninguna de las maneras. Lo que se utilizó es un sistema también de Big Data que analizaba cómo se movían cada uno de esos trabajadores esenciales para poner un servicio de autobuses especializado para que a su vez pudieran seguir trabajando y se pudieran seguir moviendo. Con lo cual, fijaros lo importante que es la disposición y el trabajar los datos para poder dar esa mejor calidad de servicio a los viajeros y a los usuarios, ¿no? Fijaros, yo voy a contaros el concepto de Smart Rail o hacia dónde tenemos el proyecto de digitalización de lo que va a ser Metro de Madrid. Yo creo que esto me lo habéis oído hablar en otras ocasiones, nos lo presentaba nuestro viceconsejero el día que inauguraba. ¿Y qué es el Smart Rail? El Smart Rail va a conjugar un montón de cosas y un montón de tecnologías disruptivas, y es lo que va a ser la proyección del metro de futuro. El Smart Rail básicamente se basa en 5 pilares básicos: el centro, el CECOR, CPD, RailNet, la estación 4.0 y el tren digital. Los dos elementos más visuales, los que conocéis, los que normalmente el ciudadano entiende, son la estación 4.0 y el tren digital. Pero ninguno de los dos podría funcionar sin los 3 pilares esenciales que tenemos en la parte de arriba. El CECOR. Si conocéis Metro de Madrid, sabéis que nosotros tenemos un puesto de mando en Alto del Arenal. Puesto de mando que se creó en el año 2000, que tampoco es un puesto de mando que sea tan mayor para los años que llevamos en Metro de Madrid. Sabéis que somos una empresa centenaria, 1919. Se creó aunando otros puestos de mando que estaban descentralizados. Fue el primer puesto de mando centralizado desde el cual se realiza la operación completa de la red ferroviaria que nosotros tenemos en Metro de Madrid. Nuestras 12 líneas más ramal y el control de ML1 se realizan desde el puesto de mando. Pero no solamente realizamos el control y la operación diaria, la explotación diaria. Desde allí realizamos todo el control de seguridad y todo el control de los sistemas que están en las estaciones. Por supuesto, también el despacho de cargas, el telemando de energía, para los ferroviarios, que sabéis que para nosotros es esencial. ¿Qué es lo que va a ser el CECOR? El CECOR futuro va a ser la evolución del nuevo puesto de mando, que no solamente va a incluir toda la parte de update del centro de mando, que es el puesto de mando que tenemos ahora mismo en Alto del Arenal, sino que además unirá el COMIT, que es el centro de mantenimiento actual que tenemos en Cristalia. Un centro de mantenimiento en el que cada una de las incidencias que se reciben en la red, cada una de las incidencias, y son miles a lo largo del día, se reciben en el COMIT para que de manera automática se pongan en marcha los sistemas de mantenimiento. Cuando se para una escalera mecánica, cuando se para un ascensor, incluso cuando un viajero manda a través de nuestro aplicativo una incidencia, pues porque ha detectado que hay algo roto, o va a una puerta abierta, o va a cualquier cosa, esos avisos se reciben en el COMIT y de manera automática se genera la orden de trabajo desde el para poder solucionar el problema. El CECOR juntará ambos puestos, el puesto de mando y el COMIT, y además sumará el COMIT de mantenimiento de material ferroviario, material rodante, que será el siguiente paso y la evolución que contará Metro de Madrid. El CECOR es un puesto
que vamos a construir cerca de nuestra sede. Sabéis que nosotros nos hemos mudado hace poquito en Avenida de Asturias, estará al lado de nuestra sede y estamos ya preparando los pliegos para poder licitarlo de manera inmediata, porque es uno de nuestros pilares estratégicos para poder seguir avanzando en lo que va a ser el tren del futuro. Fijaros, estoy hablando del tren de futuro, Metro de Madrid del futuro, basado y empezando por lo que va a ser nuestra evolución en la gestión, en la explotación diaria, día a día. Esto va a ser nuestra evolución. Pero todo esto no podría ser posible si no tuviésemos un centro de procesamiento de datos. Centro de procesamiento de datos que ya tenemos construido, está en Canillejas y que además tiene una propuesta, quiero decir disruptiva, porque esta es una guerra que existe ahora mismo, un debate que existe abierto, si el centro de procesamiento de datos tiene que ser propiedad del promotor o tiene que ser algo que externalice. En este caso, Metro de Madrid decidió que tenía que ser propietario y hoy tenemos nuestro centro de procesamiento de datos construido también con ayuda de fondos europeos y, por supuesto, un centro en el que hemos utilizado todos los elementos de construcción más eficientes, como no podía ser de otra manera. A través del centro de procesamiento de datos nosotros dispondremos de la capacidad de tener toda esa información y generar a su vez todos los aplicativos necesarios para poder dar esas necesidades a nuestros usuarios. Pero claro, fijaros, hablamos de datos, hablamos de puesto de mando, hablamos de ingentes cantidades de información y todo esto ¿cómo se cose? Pues todo esto se cose con una red, además, tremendamente segura, basada con los últimos estándares de ciberseguridad, que es nuestra RailNet, en el cual también estamos trabajando para coser toda la información que vamos a manejar dentro de lo que es el Smart Rail. Pero fijaros, estoy hablando de que esta red cose no solamente la parte del centro de procesamiento de datos o la parte del CECOR, sino que también va a coser la parte que reciba del tren digital. ¿Y qué es el tren digital? El tren digital es la evolución, lo que tiene que ser el nuevo material rodante desde el punto de vista de la sensorización. No estoy hablando de la parte mecánica. El tren digital será el tren que vaya totalmente sensorizado y en el que el tren sea capaz de detectar en todo momento una incidencia antes de que le suceda esa incidencia. Tenemos la tecnología, sabemos que utilizando mantenimientos en base al mantenimiento predictivo somos capaces, o según estados, somos capaces de aventurarnos antes de, o adivinar antes de que suceda esa incidencia, porque lo que hacemos es parametrizar o controlar los diferentes parámetros que van teniendo de diferentes elementos. ¿Y esto qué es lo que va a conseguir? Esto lo que va a conseguir sobre todo es que seamos tremendamente eficientes a la hora de dar el servicio a los ciudadanos. Lo que no vamos a tener es vamos a reducir el número de incidencias, vamos a tener más disponibilidad para dar ese servicio a los ciudadanos. Lo que decíamos ayer, en lo que tenemos que mejorar y en lo que tenemos que trabajar es en conseguir que cada vez nuestro trabajo, nuestra explotación, nuestro servicio sea cada vez más eficiente. Y la estación 4.0. La estación 4.0, sin dudarlo, es la estación más emblemática, es lo más visual del proyecto de Smart Rail. Ya podéis ver parte del desarrollo de la estación 4.0 en la estación de Gran Vía. Y básicamente la estación 4.0 lo que es una estación conectada, basada en tecnología IoT, en la que lo que tenemos que hacer es una conexión con los ciudadanos. Los ciudadanos, lo que os decía, lo que quieren los usuarios es estar absolutamente conectados, tener una información tremendamente intuitiva y tener toda la información a golpe de un clic. Entonces, lo que nosotros tenemos que facilitar es esto a nuestros viajeros. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través del desarrollo de tornos absolutamente novedosos. Quiero decir que estos han sido premiados hace nada, la semana pasada nos premiaron, ha sido un desarrollo conjunto con Indra. Tuvimos el reconocimiento de ser highly commended en la parte de los Ticketing Awards. Ya los tenemos desarrollados en Gran Vía, podéis ir a verlos. Son tornos absolutamente intuitivos, tremendamente accesibles, porque siempre trabajamos pensando en la accesibilidad plena, y muy intuitivos para nuestros usuarios, de manera que es muy fácil acceder a ellos. Lo que hacemos es una experiencia cliente necesaria para ellos. Pero no solamente contamos con los tornos que son novedosos, tenemos las máquinas, las Meta 4.0, la evolución de las Meta 4.0, que lo que hacen es que convierte la experiencia de sacar un billete en algo que nuestros hijos hacen con una tablet o con un móvil.
Lo que hemos intentado es traer esa tecnología o esa experiencia del cliente con las grandes tablets a nuestras máquinas. Y nuestras máquinas son grandes tablets con unas pantallas muy grandes en las que es muy sencillo sacar ese billete y en la que además disponemos de un Siri, no le llamamos Siri, pero en el que es posible obtener ese billete de la misma manera que podemos hacer con un móvil o de la misma manera que nuestros hijos están acostumbrados a hacerlo con una tablet. Yo no sé si vuestros hijos, yo tengo una niña de 4 años y mi hija de 4 años cuando quiere pedir algo dice Siri no sé cuántos o Alexa no sé cuántos. Es increíble cómo absorben esa capacidad que tienen para pedir las cosas, de manera que es la línea por la que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, nuestras máquinas ya están disponibles también en Gran Vía. De verdad os invito a que las visitéis para que podáis verlas, para que veáis precisamente cuál es el concepto de la estación 4.0. Pero es que aquí no nos quedamos. La estación 4.0 de Gran Vía ahora tiene un planteamiento, una estrategia de incorporación a las 302 estaciones que tenemos, 249 ferroviarias, y a partir de ahí nosotros empezamos un proceso de extensión de toda esta nueva tecnología que, como os digo, va a ser el metro del futuro. Esto es lo que va a ser el metro del futuro. Otro ejemplo de tecnología disruptiva, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es sin duda mañana, no quiero pisar mucho en la ponencia que nos va a hacer mañana Juan Luis Pedreño, que es el responsable de transformación digital del Congreso, y es especialista en todas estas nuevas tecnologías disruptivas, pero la inteligencia artificial está en muchos de los sitios sin que pensemos que es inteligencia artificial. Inteligencia artificial, para que os hagáis una idea, es cuando utilizamos nos montamos en un avión y va el piloto automático puesto del avión. Eso en su día era inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Entonces, evolucionamos cada vez más en el desarrollo de procesos y nosotros en Metro de Madrid tenemos el gestor inteligente de ventilación. ¿Qué es el gestor inteligente de ventilación? Sabéis que una de las obsesiones que tenemos es ser cada vez más eficientes en el consumo energético. Pues el consumo energético solamente se consigue reducir si somos eficientes también en el control de la ventilación que tenemos en nuestras estaciones. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues lo hemos hecho utilizando un modelo de inteligencia artificial. Es un elemento, es un sistema que es capaz de aprender de manera autónoma y tomar decisiones de manera autónoma, parametrizando y estudiando todos los parámetros de confort ambiental que existen cada 8 horas en las estaciones. Medimos la temperatura, medimos el aire, la densidad, la temperatura que hay exterior, el número de trenes que están circulando en ese momento, y cada 8 horas el sistema, de manera autodidacta, decide y moviliza cuál es el régimen de ventilación que tienen que poner en cada una de las estaciones. Esto nos ha llevado ni más ni menos a ahorrar en torno al 20-30% del consumo energético que teníamos en servicios auxiliares desde que tenemos puesto este servicio en funcionamiento. También tengo que decir, por ser transparente, que los 2 últimos años, debido al COVID, hemos tenido que de alguna manera forzar o poner un parámetro adicional, porque hemos condicionado a que la ventilación sea una ventilación extra en las estaciones para mejorar ese sistema de ventilación, lo que nos ha hecho volver a los consumos que teníamos aproximadamente en el año 2018. ¿De acuerdo? Estos datos son públicos, los podéis ver, con lo cual veréis cómo nosotros sí que estamos haciendo un esfuerzo excepcional de ventilación en las estaciones, que nos lleva a hacer un consumo mayor, pero obviamente este consumo no podría estar optimizado en ningún momento si no tuviéramos un sistema como este. Pero otro ejemplo de inteligencia artificial, que además ha trabajado con ello el Consorcio Regional de Transporte, el bus autónomo. Cuando hablamos de conducción autónoma, pues ya contamos con un bus autónomo en la universidad. Es un desarrollo hecho con ALSA. Y, por supuesto, la inteligencia artificial va a venir a modificar todo lo que es el sistema de conducción en carretera. Todo, absolutamente. Ya no está tan lejos el disponer de coches que van a conducir solos y en los cuales lo que habrá que estudiar es cuál es la experiencia que queremos dar al cliente o al propietario de ese coche o al que comparta ese coche dentro del habitáculo. ¿De acuerdo? Fijaros todo el trayecto que tenemos por delante para, desde el punto de vista del transporte público, todo lo que tenemos que pensar y en todo lo que tenemos que trabajar. Otro proyecto también importante que tenemos, las celdas reversibles. Las celdas reversibles son, como sabéis, un sistema que tenemos dentro del Metro de Madrid y que se está implantando en otras administraciones para utilizar la energía de frenado regenerativo y con eso alimentar
los sistemas auxiliares que tenemos ahora mismo en las estaciones. Y por último, porque me dicen que sea breve, que llega ya el consejero, si recordáis ayer nos decía Gregorio que no había podido utilizar la tarjeta bancaria para hacer el pago. Bueno, pues os anuncio que efectivamente en Metro de Madrid ya trabajamos en ello, un proyecto de MV que tenemos puesto en marcha y que nos permitirá en breve, muy en breve plazo, disponer del pago de tarjeta bancaria similar a lo que tenéis en Londres, y que no solamente será una facilidad para los usuarios, sino que dispondremos también de una información esencial, que es el peaje cerrado. De manera que ahora ya sí que vamos a tener información perfecta de cómo se mueven nuestros usuarios en Metro de Madrid. Y por último, y cierro, desde el punto de vista técnico, hablamos de que la evolución y el update no solamente nos lleva a toda la parte que es mejorar el servicio para nuestros usuarios, mejorar la experiencia de clientes, sino también ser más eficientes en los modos de conducción. Y en eso estamos trabajando, en la evolución de todos los sistemas de señalización y nuestros sistemas de señalización CBTC y, por supuesto, cuando vayamos a las líneas automáticas en sistema auto con un GOA 4, que es en lo que ahora mismo estamos trabajando. Sin más, de verdad, muchísimas gracias por toda vuestra atención y doy paso. Me parece, recibimos al consejero y ya hacemos el cierre final con el consejero de Transportes y con nuestra consejera también, con Marifran, consejera. ¿De acuerdo?